Regresamos con la hora clave. Recordamos también que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, el profesor de historia, historiador, investigador David Ruiz Chatey. Muchas gracias. Bueno, bienvenido. Gracias por la invitación. David, ¿sabes que en relación al 19 de abril, incluso cuando uno es estudiante, hay una cierta confusión de qué era lo que querían en Venezuela en ese momento? Como cosa rara, estaban confundidos sobre lo que queríamos. Algunos querían preservar los derechos del rey, otros dicen que realmente fueron los primeros pasos para arrancar el proceso independentista. Entonces, ¿por qué querían preservar esos derechos? ¿Qué fue lo que realmente pasó ahí? ¿Cuál es el objetivo? En cierta forma fue ambas cosas. El 19 de abril de 1810, hay que puntualizar que no es el 5 de julio. Claro. Ese año fue un año revolucionario. En los procesos revolucionarios se acelera el tiempo histórico y se aceleran los cambios en las mentes de las personas. Eso es importante puntualizar. Indudablemente que es una aristocracia criolla, los blancos criollos, que eran el grupo dominante durante el periodo colonial, que tienen aspiraciones. Ante la ausencia de metrópoli, la metrópoli desaparece. España está defendiéndose, está luchando por su propia independencia en Europa, contra las tropas invasoras francesas. Entonces ellos aprovechan esa circunstancia para sus reclamos, ponerlos encima de la mesa. Mayor participación en la política, libertad de comercio, y eso se fue de las manos y se termina en el 5 de julio. Pero inicialmente pues es una junta conservadora de los derechos de Fernando VII, con una clase dirigente que está actuando con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, tratando de llevar la cosa poco a poco, como un reformismo, pero que algunos de ellos querían ir más lejos. Pero como dice Juan Germán Rocio más adelante en un documento, por miedo a la reacción del pueblo y de las mismas autoridades y de los europeos, pensaron hacer las cosas poco a poco. Para algunos sí pensaban llegar más lejos hasta la independencia, pero para otros era exactamente lo que fue. Una institución de fidelidad monárquica y para defender al rey de España que había sido derrocado. Pero pasa a ser, es el punto de partida de todo ese proceso de marchas y contramarchas tan turbulento que se produce primero a lo largo de ese año hasta la declaración de la independencia, ¿no? El 5 de julio, y posteriormente comienza todo ese proceso de las repúblicas y las guerras, ¿no? Sí, la fase bélica. La fase bélica, ¿no? Verdaderamente trágica, ¿no? En sus consecuencias. Sí. Claro, el 19 de abril tiene de ruptura, como dice la doctora Inés Quintero. Con respecto a este tema tenemos una gran ventaja, que en 2010 se cumplieron 200 años del 19 de abril de 1810, entonces hay mucho material bibliográfico. Sí, sí. La doctora Inés Quintero, la doctora Curiel, Carol Leal Curiel, Gustavo Bahamonde, Reinaldo Rojas, Tomás Estraca. Tomás Estraca. Y el presente acá también. Muchas gracias. Entonces todos estos historiadores han ido llegando a esa conclusión, ¿verdad? Primero que nada que el 19 de abril no es el 5 de julio, porque el 19 de abril en verdad se hizo lo que se hizo, como dice el documento. Ante una situación de orfandad, porque no tenemos rey, el pueblo recupera su soberanía. Eso sí es antiabsolutista. Como dice Inés Quintero, ahí hay una fractura. Claro. No hay un derecho divino de los reyes, sino que la soberanía vuelve al pueblo y el pueblo decide cómo se organiza. Ahora, fíjate qué curioso, como ha pasado en distintas oportunidades en Venezuela, se pone en marcha un proceso y se obtiene algo que a lo mejor no estaba en la agenda. Así es. Por ejemplo, se logró que se fueran paran solitos. Sí. O sea, la gente manifestó pues, su deseo que se fuera un gobernante no deseado. Pero ocurrió, es decir, tal vez eso nadie pensó que iba a ocurrir de esa manera tan fácil ese día. A Empara lo advirtieron, se demuestra como un gobernante débil y poco previsivo. Él dijo, no, yo estoy preparado. A él le dijeron, mira, esta gente está conspirando. Entonces él dijo, yo estoy preparado. Y no estuvo preparado. Cuando él le dice a las tropas que actúen porque no lo quieren dejar ir a la catedral de vuelta, las tropas no le hicieron caso. Tuvo que regresar a Cabildo y entonces se presentó esa escena de que le pidieron el... Ahora, también todas estas situaciones, como el 19 de abril, pero siempre en la historia, tienen que ver también con lo que ocurre, en este caso, pues, en el imperio, ¿no? En el centro del poder, ¿no? ¿Y cuál era la situación en España? El 19 de abril viene de lejos. Entonces, que en los historiadores reconocemos el largo transcurrir, el mediano transcurrir, la coyuntura y el evento. El 19 de abril es el evento. ¿Cuál es el largo transcurrir? Las reformas borbónicas.
Es decir, los Borbones vienen distinto de los Austria. Ustedes no son ninguna provincias del reino, son colonias y de ahí vamos a sacar recursos para nosotros, para nuestras guerras y para nuestro boato, para nuestro lujo. Esa es una primera situación. Entonces el rey está tratando de rebajar, a partir de Carlos III, rebajarle las ínfulas que habían adquirido los blancos criollos. Incluso se establece aquella famosa célula de Gracias al Sacar de 1796, mediante la cual los morenos que se habían enriquecido podían comprar sus derechos de blancura y podían entrar en la Catedral de Caracas y usar bastón y usar casacas y ser los oficiales de las milicias. Entonces hay todo un proceso, las revueltas contra los impuestos, la de José Leonardo Chirinos en tu tierra, la de Juan Francisco de León contra la guipuzcoana, contra los impuestos. Esos movimientos, ¿no?, previos de rebeldía. Sí, lo que sí es que ellos no quisieron someterse a los movimientos radicales, ni están con Gualí España, ni están con Miranda. Ellos quieren, como dice Miguel Izar, otro historiador, un historiador español, ellos participan no para hacer la revolución, sino para evitarla. Los blancos criollos, los mantuanos, la clase a la que pertenece Simón Bolívar. Y entonces, claro, en España, ¿qué sucede? España pierde su propia independencia. Una realeza corrupta, una realeza deteriorada hasta biológicamente por muchos cruces endogámicos en el seno de la monarquía. Finalmente, las tropas napoleónicas, con el pretexto de ir a Portugal, se quedan en España, hay un alzamiento popular. Es decir, dejamos de tener metrópoli y esa es la circunstancia que aprovechan los blancos criollos para ellos dirigir el proceso, ahora, fíjate lo que no había pasado antes. Fíjate qué interesante, qué proceso, es decir, cómo se proyecta los hechos del 19 de abril en lo que viene después. Porque fíjate que independientemente de que en ese momento hubiera un sector pues, que se impuso, que no quería la acción radical, al final terminados todos radicales, montados en un caballo peleando contra los españoles y logrando la independencia. España comete muchos errores. España declara a las provincias de Venezuela rebeldes, estableció un bloqueo sobre las costas, entonces eso va radicalizando el proceso. Claro, y ese liderazgo del 19 de abril, ¿cómo se va decantando después? Los más radicales se apoderan del proceso. Eso. Juan Germán Rocio, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, los más radicales se aprovechan del proceso por la actitud de España, que fue de rechazar todo el proceso. Bueno, y después vienen todos esos episodios que conocemos, ¿no? La caída de la República, de ese proceso, lo que ocurrió con Miranda. Así es. Y luego, bueno, ya desencadenada la guerra, digamos, la guerra-muerte. Hay otra parte de esa influencia internacional, que es la Ilustración, las luces, un poco el pactismo, la idea del pactismo, de que es un pacto que si no hay rey, la soberanía vuelve al pueblo. El pactismo va derivando hacia el contrato social, de súbditos a ciudadanos. Es decir, hay un cambio, se va acelerando un proceso revolucionario. Hombres que eran fieles monárquicos se vuelven republicanos. Todo ese proceso revolucionario que en muy corto tiempo, bueno, se termina firmando la independencia, pero que hay una fidelidad monárquica de fondo en el pueblo de Venezuela, es que la guerra dura hasta 1821 y los soldados del ejército español son venezolanos. Eso es que fue un gran triunfo de los blancos criollos, haber convencido al país a través de los periódicos, a través de su persistencia. Bolívar es el hombre que fracasa y retoma la lucha, fracasa y retoma la lucha. De allí la tesis, de alguna manera, de Vallenilla Lande, que fue una guerra entre venezolanos. Exactamente. Y para romper eso que tú dices, esa fidelidad monárquica que de alguna manera se conectaba mucho con la identidad religiosa del pueblo venezolano, ahí es donde viene el trabajo tan importante que hizo nuestro admirado Juan Germán Rocio. Así es. No hay patria sin rey y sin Dios. Esa es la concepción monárquica. Y entonces Juan Germán Rocio dice no, él revisa las Sagradas Escrituras en Ceuta, pero también haciendo aquí ese trabajo antes de publicar su famoso libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo en 1817, es decir, que se puede ser patriota, se puede ser republicano, se puede ser independentista y se puede ser cristiano. Claro. Esa convicción la va sembrando él en el pueblo de Venezuela. Tal vez no hay patria sin Dios, pero sí la puede ver sin rey. Esa puede ser con república, la patria con república. Esa es la gran lucha ideológica en la conciencia que hace Bolívar, que hace el Correo del Orinoco, que está este año de bicentenario, el 27 de junio de 1818, pero fue el Publicista, fue el Semanario de Caracas, fue esa lucha en las conciencias. Hay un historiador europeo, Paul Hazard, habla de la crisis de la conciencia europea. Esa crisis la vivimos, que Europa la vivió en 50, en 60, en 70 años, nosotros la vivimos en menos de una década. Sí. Claro. De la fe a la razón,
del derecho divino de los reyes a la soberanía popular. Sí, señor. Representación. ¿Por qué le dicen que no a la regencia los fundadores, los que establecen la Junta Suprema de Fernando VII? Porque no estuvimos representados para escoger esa autoridad. Entonces la idea de representación, como dice Inés Quintero en su discurso en 2010 con motivo del bicentenario del 19 de abril, ella explica que hay una ruptura por la vía del pactismo, por la vía de exaltar la soberanía y por la vía de digámoslo así, de decir que había que formar una nueva, que había que ir hacia un cambio. Entonces tiene rasgos de fidelidad monárquica, esa Junta Suprema Defensora de los Derechos de Fernando VII, pero ya tiene elementos de ruptura, que son los que terminan en el 5 de julio de 1800. Ahora, no cabe duda de que independientemente de que haya cuajado o no distintos sectores querían hacer el 19 de abril, es importantísimo que lo que antes simplemente eran montoneras, alzamientos, gente que de repente tenía algún tipo de expresión disidente, en ese momento es el pueblo de Caracas quien va a Cabildo, le dice que no al gobernador, el gobernador se va. Eso no tiene precedente. Eso no tiene precedente hasta entonces, el 19 de abril. Son rupturas, como dice la doctora Inés Quintero, son rupturas ya con el absolutismo, Sí. porque se está hablando de soberanía popular y de representación, que son ideas que no cuadran con el absolutismo. Así es. Bueno, te quiero dar las gracias, Luis, te queremos dar las gracias porque ha sido bien interesante traer de nuevo a colación todo esto de nuestra historia, porque la historia hay que contarla de verdad y recordarla y ver un poco su